Bueno, vamos a empezar esta segunda parte que es donde voy a tratar de compartir algunas cuestiones de lo que estuvimos leyendo, ¿sí? Como una especie de pequeña clasecita para poder ver algunas cuestiones que me parecen que son importantes. Primero, filósofos que aparecieron, que son los llamados o conocidos como filósofos de la naturaleza. Para dar un poquito de contexto, son filósofos que van a aparecer en el siglo VI a.C., que son también conocidos como físicos, porque en griego naturaleza se dice physis, ¿sí? La physis es lo que estudian estos primeros filósofos, entonces los conocían como físicos. Estos primeros filósofos son griegos, la filosofía es algo que empieza a ocurrir, al menos tal como la conocemos y como venimos llevando adelante esta lectura, en Grecia. Entonces, vamos a comentar brevemente algunas cuestiones relacionadas a qué pensaban en general en Grecia, y es esta primera idea. Los griegos no concebían la creación de la nada, les costaba un montón pensar que de la nada podría surgir algo. Por ahí un poco, para hacer el contraste, para poder entender un poco qué significa esto, me parece que se puede comparar con la idea de creación que tiene, por ejemplo, el judeocristianismo. Dios hace la creación de la nada. ¿Sí? Existe Él, pero Él va creando cosas de la nada misma. Los griegos como que esa idea les costaba un montón y les resultaba mucho más amigable pensar en un universo eterno, que dependiendo del filósofo, dependiendo de la idea, va a tener eternos retornos como reseteos del universo, pero pensaban la idea que el universo era eterno. Y la siguiente idea que tenían estos primeros filósofos, que ya lo leímos en el texto, era la cuestión de la pregunta por lo uno y lo múltiple y por qué las cosas cambian. ¿Qué quiere decir esto de lo uno y lo múltiple? ¿Cómo puede ser que de un mismo elemento, de un único elemento, surja la diversidad del mundo? El ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que del agua surja el fuego, el aire, las montañas, los animales, las personas, las flores, todo lo que existe, ¿sí? Todo. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que hace que el agua cambie? ¿Qué es lo que hace posible el cambio en el mundo? Algo que vamos también a ver es que estos primeros filósofos buscaban algo que en griego se llama arjé. Esta es una forma de escritura, algunos también escriben esto como arqué o arché. Yo escribo arjé y acá está en griego, ¿sí? En el alfabeto griego. ¿Qué es esto del arjé? Por arjé los griegos se refieren al origen, principio o el fundamento de todas las cosas. Es decir, de dónde provienen todas las cosas, pero también qué es aquello que sostiene la realidad como tal. Entonces, esto es lo que buscaban estos primeros filósofos. Cuando hice la lectura, si es que viste el video anterior, conté lo que ocurría con la Biblia y cómo Juan, cuando escribe el Evangelio, usa la palabra arjé, hablando de Dios como este principio, fundamento de la realidad. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros información respecto a estos primeros filósofos? Porque los escritos de esta gente se perdieron. Esta información, sí, mucha de la data la tenemos de ellos por Aristóteles. Y voy a dar un ejemplo. Acá yo comenté hoy que tenía un libro. Este es el libro. El libro es La Metafísica de Aristóteles. ¡Pum! Hermoso libro, etcétera. Súper interesante. Y voy a compartir un pequeño fragmento para que podamos ver de dónde sacamos la información y literalmente qué es lo que se dice de esta gente. Fíjense, dice Aristóteles en la Metafísica, estoy leyendo el libro Alfa, que es el primer libro, y este es el capítulo 3. Fíjense, el título que tiene este capítulo es Las 4 causas y la filosofía anterior. Y voy a leer puntualmente el siguiente párrafo. Dice, de los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material, y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se descomponen, permaneciendo la entidad, etcétera. ¿Sí? Esto, ¿no? Pero lo que quería compartir es esta idea de, bueno, Aristóteles dice que los primeros que filosofaron pensaron que este principio era material. Y acá viene otra idea, leo otro fragmento, dice, por lo que se refiere al número y a la especie de tal principio, es decir, cuántos son los principios y cómo es ese principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el introductor de este tipo de filosofía, si hoy leíamos a Gardner que decía, el primero de todo esto fue Tales de Mileto, ¿sí? Aristóteles lo dice. Esto, ¿no? Tales, el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua. De ahí que dijera también que la tierra está sobre agua, tomando esta idea posiblemente de que veía el alimento de todos los seres, de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces quería compartir esta idea para mostrar cómo es real que Aristóteles escribe sobre esta gente, mucha data la tenemos de acá, así que gracias don Aristóteles por su trabajo. Entonces, ahora vamos a pasar en limpio, ¿sí? La idea es esta, poder comentar rápidamente lo siguiente. Antes, quiero mostrar lo siguiente. Fíjense que acá nosotros en este mapa nos encontramos en Atenas, que es como el centro cultural de Grecia desde la antigüedad. Pero vamos a ver que si empezamos a buscar, bueno, ¿y por dónde estaban los filósofos? Fíjense que yo marqué algunos puntitos acá y algunos puntitos acá. No están en el centro, sino que están en las costas del mar Egeo y en las costas de Jonia, que de hecho esto es la actual Italia, ¿no? Y esto es la actual Turquía. Entonces, vamos de nuevo a ver qué onda. Los filósofos milesios, ¿sí? Se llaman milesios
porque vivían en un lugar que se llama Mileto. Esta gente no tenía apellidos, los apellidos no existían todavía y se llamaban con el nombre y el lugar donde habían nacido, ¿sí? Entonces, Tales de Mileto, el Arjé es el agua. Fíjense que esto es súper interesante lo que está pasando acá. Tales de Mileto es alguien que está empezando a reflexionar y a buscar este origen, ya no para decir el origen de todos son los dioses, sino que él ve que hay algo en la realidad, a saber, el agua, que es fundamental en todos los procesos. Entonces, Tales de Mileto ve que cuando llueve, por ejemplo, las plantas crecen, se vuelve, no sé, más verde el pasto, ve que los animales necesitan tomar agua, ve que el ser humano necesita tomar agua, ve que cuando nos reproducimos, los animales o los seres humanos, hay humedad, ¿sí? El semen es húmedo, los fluidos, y que cuando nacemos pero rodeado de humedad, ¿sí? El líquido amniótico. Y también ve esto, que si yo agarro una espada y con una espada, bloom, atravieso a otra persona, empieza a sangrar, empieza a perder líquido y ocurre la muerte. Eso se llama inducción. Inducción es un proceso que podemos hacer con el cerebro, que es tomando casos particulares, a saber, cuando llueve todo se pone verde, necesito tomar agua, cuando nacemos estamos rodeados de agua, si pierdo mucho líquido, muero. Llegamos a una idea. ¡Bum! El agua es el principio, el arjé fundamental de la realidad. Bien, Tales, muchas gracias. Ahora, Anaximandro, que es este señor que plantea lo indefinido, tiene una idea. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que del agua surja otra cosa? ¿Cómo puede ser que del agua surja algo tan distinto como el fuego? Entonces lo que Anaximandro va a plantear es que, en verdad, ese origen tiene que ser una cosa, pero que no está definida todavía de ninguna manera. Por eso lo llama lo indefinido, el apeiron en griego. Entonces, eso indefinido va a empezar a moverse de alguna manera y va a empezar a tomar alguna definición. Entonces, de esta masa indefinida, que nosotros no la vemos porque justamente es indefinida, comienza a ocurrir como movimiento que empieza a diferenciar las cosas. Y fíjense esto, decíamos un poquito más arriba que una de las preguntas que se hacía esta gente es de lo uno y lo múltiple, ¿sí? Y esta es la respuesta que da Anaximandro. De lo uno, que es el apeiron, surge lo múltiple, que son las cosas. Por último tenemos a Anaxímenes de Mileto, que plantea lo que está bastante interesante, que dice, no, bueno, el origen de todo en verdad es el aire, porque el aire tiene la capacidad de poder, por ejemplo, apretarse y contraerse un montón, y cuando se aprieta y se contrae un montón, el aire empieza a formar los sólidos, y cuando el aire se separa, empieza a formar las cosas más etéreas. Un aire muy apretado va a formar, por ejemplo, las piedras. Un aire muy suelto, muy disperso, va a formar, por ejemplo, el fuego. Y está como, bien, señor. Me parece genial. Alguna vez había leído, no recuerdo si lo leí en un manual o qué, habría que chequear la data, esto lo tiro, pero por ahí estoy tirando fruta. Lo siguiente, que una demostración era soplar en la mano. Si yo soplo así, ¿no? Con los labios cerrados como para enfriar comida, el aire sale frío y apretadito, y en cambio si yo hago así, el aire va a salir más suelto, también caliente, ¿sí? Entonces los sólidos tienden a ser frío, lo caliente suele ser etéreo, ¿sí? Tiende a ser como suelto el fuego. Entonces, estos primeros milesios se preocupaban por esta cuestión del arjé, y estos son los planteos. Ahora, esto es lo que quería mostrar para que veamos un poquito. ¡Pum! Quiero compartir esto, vamos a ver esto en Google Maps, para ver un poquito cómo eran algunas ruinas de este lugar. Esto es que estamos viendo acá es lo que era la región de Mileto, son las ruinas de Mileto, ¿sí? Vamos a ver un poquito porque de verdad, qué lugar increíble, posta que es un lugar increíble. Espero que se esté viendo bien ahí, la foto está como un poco pixelada, en verdad, esa es la situación. Pasamos entonces, miren, fíjense el anfiteatro, qué maravilla. Esta es una de las cosas que siempre me parecieron como súper lindas de los griegos, de esta gente. Imaginarse, no sé, el laburo porque claramente lo que estoy por decir es una gilada, pero todo esto fue hecho a mano, totalmente a mano, tallando y tallando, miren. Y voy a dejar un toque para que veamos en qué zona está, ¿no? Fíjense como una zona bastante cercana a la costa, mucho mar, fíjense, y bueno, estamos acá, ¿no? Entonces, pum, Mileto. Y vamos a seguir con el siguiente tema, es decir, una vez que estos buenos hombres empezaron a pensar esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el origen de todo? Cayeron dos chabones que dijeron, acá vamos a elevar el pensamiento, y empezaron, pero despegaron de una manera. ¿Y despegaron para qué lado? Despegaron para el lado del planteo metafísico, es decir, es gente que va a empezar a hablar de cosas que no vemos, de cosas que no están ahí tan a la mano, pero que para ellos, desde su razón, desde su argumentación, explicaban la realidad material, explicaban por qué esto es como es, y esto que es como es no siempre se relaciona o no siempre está en algo que podemos ver. Y con esto desarrollan o nos presentan, introducen esta cuestión de la permanencia o el cambio. Es decir, las cosas cambian, las cosas permanecen. ¿Por qué, por ejemplo, ocurre, no sé, la muerte? ¿Por qué ocurre el nacimiento? ¿Sí? Generación y corrupción. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué el día y la noche? Etcétera. Y entonces tenemos acá a, primero, Parménides de Lea, y según los datos, lo que estuve buscando y demás,
fíjense acá hay esto. Ayer cuando lo vi no lo encontré. ¿Qué? O sea, estamos viendo... Estas son las ruinas de la escuela de... Esto claramente es una reconstrucción, pero veamos un poquito. Pasemos por acá. Acá entonces estamos recorriendo lo que serían las ruinas de Elea, o entiendo que es la región donde está Elea, que ahora cambió de nombre. Volvemos para atrás y podemos ver. Pero bueno, por estos lugares vivía Parménides, ¿sí? Según cuenta la historia, Parménides creo que era nieto del fundador de esta ciudad. Es decir, el tipo la tenía medio clara y sabía medicina, sabía derecho. O sea, era como un crack de la época, la élite de la época, y tenía formación. Sí, como también costa, por una cuestión lógica, ¿no? En la antigüedad, las ciudades costeras, los pueblos, ciudades se construían en las costas porque permitía el comercio, permitía el movimiento y demás, ¿sí? Actualmente, esto es lo que quería decir, la región actualmente se llama Velia, ¿sí? Y esta sería la zona. Pero fíjense, esto es como ya nos encontramos en Italia, me permito venir a este mapa, va a ser mejor, ya nos encontramos en Italia, habíamos empezado acá con Tales de Mileto y con Anaximandro Anaxímenes y boom, nos vinimos para este lado, ¿sí? Y vamos un poquito a ver la filosofía de este buen hombre. Este buen hombre va a tratar de pensar la siguiente idea. Va a partir de una verdad o de una afirmación que él considera que es una afirmación, irrefutable. ¿Cuál es la afirmación irrefutable? El ser es y el no ser no es. Eso es como muy sencillo, muy básico, quiere decir muy desprovisto de todo, pero es como una verdad. El ser es, el no ser no es. Lo que es, lo que no es, no es. El ser es, la nada es la nada. Ahora, es bastante interesante lo siguiente. Parménides escribe un poema, que no lo puse para no llenar el cuadro de cosas, pero Parménides escribe un poema donde él, en un poema épico, es decir, es un poema donde habla de diosas, de la justicia, Parménides desarrolla su filosofía, ¿sí? Se conoce como poema de la naturaleza. En este poema de la naturaleza, él va a plantear esto. Hay dos ideas, dos caminos posibles. Un camino, que es el camino de la verdad, que es un poco lo que dice acá, este camino de la verdad que se alcanza a través de la razón, que nos dice que el ser es y el no ser no es, y el camino de la opinión, que nos va a decir que el ser es y el no ser también es, ¿sí? Entonces, esta idea de que el no ser es, que sería el segundo camino, el de la opinión, es una crítica que le está haciendo a los que sostienen el cambio, ¿sí? Esto de las cosas pueden ser y no ser, dice Parménides, la razón no nos muestra eso, y acá vamos a desarrollar esta idea. Les decía a ustedes que el ser es y el no ser no es una verdad que se alcanza con la razón, y vamos a hacer este cambio. ¿Qué plantea este buen hombre, Parménides? Que si nosotros nos ponemos a pensar, el ser, es decir, aquello que existe como el todo, y acá se pone un poco complicado porque ser para él es todo lo que existe, y a partir de ahí va a pensar características que va a tener el ser y que vamos a tratar de desarrollar. Pensemos por un instante esta idea. Todo lo que existe es el ser y la nada no existe. Entonces, si lo único que existe es el ser no pudo haber tenido un comienzo. Es decir, no existía el ser y de repente empezó a existir. ¿Por qué? Porque si el ser tuvo un comienzo, ¿de dónde viene? ¿De la nada? No, porque la nada no existe. Lo único que puedo decir de la nada es que la nada no es. Entonces, si la nada no es, el ser tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque el ser no pudo no haber existido, porque ¿de dónde venía? De la nada, que es nada. Y no puede dejar de existir el ser porque ¿qué? Se convierte en la nada. Pero la nada es nada. No podemos decir que algo se puede convertir en nada porque la nada no existe. Entonces, por este mismo motivo, el ser es tanto eterno, es decir, no va a tener un final ni tuvo un principio, y también es lo mismo decir que no tuvo un comienzo, no fue engendrado, ¿sí? Porque si fue engendrado quiere decir que en algún momento nació. ¿Y de dónde nació el ser? Del no ser. Por el mismo motivo, entonces, este ser es eterno, es inengendrado y es imperecedero, no va a terminar. Otra idea bastante interesante, otra característica interesante del ser, es que el ser es único. ¿Qué quiere decir esto? Si solamente existe el ser y la nada no existe, no puede haber otra cosa. No pueden haber dos seres, porque ¿qué diferenciaría a un ser de otro ser? Si un ser es diferente de otro ser, esto es no ser y esto es ser. Y el no ser no existe, entonces solamente existe el ser. Es único. Y por último, el ser no puede cambiar, porque si el ser cambia, ¿en qué se va a convertir? ¿En qué va a cambiar? No puede convertirse en no ser, que sería el único cambio posible. El no ser es inmutable porque no puede cambiar. Entonces, vamos a pensar esto, que solamente existe el ser, y el no ser no existe. El no ser es nada. La postura distinta a la de Parménides es la de Heráclito. Vamos a ubicar dónde vivió Heráclito. Si Heráclito vivió en Éfeso, volvemos para Éfeso. Parece que la remil rompe. Nada mal estas construcciones maravillosas. El señor que está tirando ahí el flow. Bien, Heráclito entonces es el filósofo que va a sostener una idea distinta y contraria a la de Parménides, ¿sí? Y va a plantear que todo fluye. A diferencia de Parménides que dice nada cambia, el ser es único, uno, inmutable, qué sé yo. Todo fluye, tira Heráclito. Y va a plantear que
lo que llamamos realidad no es otra cosa que la armonía entre cosas contrarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el día y la noche, el frío y el calor, la realidad es esta armonía que hay entre estas cosas que son contrarias. Ejemplo, en este preciso momento es de tarde y estamos en el equilibrio entre lo que es el día y la noche. Hay un balance que es este momento. En algún momento la noche va a empezar a ganar y va a empezar a atardecer hasta que se vuelva de noche. La noche no va a ganar para siempre. En algún momento el día va a empezar a ganar. Lo mismo pasa con las estaciones. Lo mismo pasa con la realidad entera. Son cosas contrarias que están luchando, están combatiendo por ser, pero que en algún momento gana una, en algún momento gana la otra. Y en este combate, en esta lucha por ser, es que todo fluye, es que las cosas van fluyendo en esta armonía de contrarios. Ahora, lo que leíamos en el texto, y esto es lo interesante, ¿cómo se da esta armonía? Bueno, esta armonía se da porque hay una razón, hay una ley que ordena quién va a ganar, quién va a perder, quién va a ganar, quién va a perder, y que impone cierta justicia, ¿sí? Por este motivo no tenemos un invierno eterno, digamos, winter is coming. No vamos a tener un invierno eterno, aunque claramente Heráclito no sabía de temas relacionados con el calentamiento global. En algún momento el invierno va a empezar a perder. ¿Y por qué pierde? Bueno, porque hay una ley que ordena y que pone justicia. Y eso es como un montón. Un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué quedaba antes? ¿Qué quedaba antes con el mito? Lo que quedaba era la voluntad de los dioses, ¿sí? El universo era algo arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo dependía de lo que los dioses querían. Y si de repente el dios se enojaba un montón, estaba por decir enculada. Si el universo el dios se enojaba un montón, y bueno, y de repente vamos a secuestrar a tal diosa y será invierno durante un tiempo. Y es algo arbitrario. Ahora, con el pensamiento, con las ideas que empiezan a introducir estos filósofos, empiezan a pensar que en verdad la naturaleza responde a cuestiones de la naturaleza y no a la voluntad o al arbitrio, a la decisión de la divinidad. Entonces pasamos en limpio. Heráclito de Éfeso plantea que todo fluye en esta armonía de cosas contrarias y que esta armonía de cosas contrarias se da porque hay una razón o una ley que va a regir y ordenar ese movimiento. Entonces, estos dos pensadores discuten esta cuestión del cambio y la permanencia, y cuando hacíamos la lectura yo les comentaba que este planteo se va a profundizar, se va a volver súper complejo, se va a enriquecer un montón, va a ser como realmente páginas y páginas, ¿sí? Donde se habla de esto, donde esta cuestión está ahí presente. Y muestro a Aristóteles, en este caso la metafísica, pero también tenemos, no sé, Platón, y más adelante los filósofos medievales, y más adelante los filósofos modernos discutiendo y pensando, bueno, ¿cómo conocemos la verdad, la razón, los sentidos? ¿Qué onda? Es como genial. Interpretación mía, creo que esta lucha entre el cambio y la permanencia la ganó un poquito Parmenides. Por eso, al menos en nuestra cultura, durante mucho tiempo sostuvimos ideas de que las cosas son de una única manera y hay que ser de una única manera, y que si sos tal cosa, entonces tenés que hacer tal cosa. Esta idea de las cosas como algo fijo y que no pueden cambiar. Creo que en cierto sentido ganó bastante Parmenides, pero las cosas cambian. ¿Por qué? Porque todo fluye. Y vamos a cerrar entonces repasando otras ideas respecto a esta cuestión de qué es lo que estamos viendo de estos filósofos de la naturaleza. Vamos a repasar unas 2 ideas más, que es la de Empédocles. Vamos a ver un poquito dónde vivió Empédocles. Empédocles vivió en Agrigento, que para que tengamos idea de dónde se ubica Agrigento, es también ya en Italia, en la parte sur, en la península que está acá, cerca de Palermo. Sí, pero pensemos esto, ¿no? Esta zona, barquitos de madera yendo y viniendo, trayendo comercio, andando de acá para allá y llevando ideas. Y eso es como súper interesante. Gente que se iba a comprar tal vez telas o vino o, no sé, aceite de oliva, y se llevaba algún librito y pasaba estas cosas. Sí, fíjense una cosa más, ¿no? Que hoy veíamos que Tales de Mileto fue a Egipto, ¿sí? Fíjense que entre Mileto, ¿sí? Que es este puntito de acá, el punto que está más abajo, lo acerco más, este puntito, y Egipto, el Cairo, estamos acá. Entonces, esto era una zona como donde se súper daba el tránsito marítimo y el comercio y el fluir de ideas. Entonces, vamos a, antes de salirnos acá, vamos a repasar así como muy rápidamente qué tenemos de Agrigento hoy, ¿sí? Y vamos acá, pum. O sea, ¿qué hace ese ángel ahí? O sea, me parece maravilloso. Es como algo que señores, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me parece genial. Y no voy a hacer ningún comentario respecto a nada más que esto, pero hermoso lo que es la escultura. Esto que al ser bronce, me imagino, probablemente, no tengo mucha idea de los metales, pero esto tiene que ser bronce.
creo. Estos templos son definitivamente actuales digo, más de tener muchos años, pero son templos cristianos, sin lugar a dudas. Yo siempre cuando veo estas fotos y las uso así para contenido, siempre pienso, muchas gracias a la gente que sube estas fotos, qué maravilla, ojalá que nunca paren. Wow, esto es realmente increíble. Espero que ustedes lo puedan ver, a ver si lo puedo agrandar acá. Ahí está, lo puedo agrandar. Lo puedo agrandar y se puede recorrer. Se puede recorrer. Señor Google, dije Google como un señor muy adulto. Señor Google, gracias por todo. Bueno, se pixela un poco la imagen, pero espero que ustedes la puedan estar viendo más o menos bien. Realmente, el laburo que es esto, me imagino que esto será, no sé cómo será el proceso. No sé si será tallado. Okay. Y vamos un poco a lo que plantea este buen hombre Empédocles. Empédocles va a plantear, a diferencia de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que hablan de un solo elemento, ¿sí? Es lo que se conoce como el monismo. El monismo es la idea de que hay un solo elemento. Empédocles va a plantear, en verdad, una pluralidad de elementos, puntualmente 4, ¿sí? A saber, los 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. ¿Qué es la realidad? La realidad es el resultado de la mezcla y la separación de estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando se mezclan la tierra con el agua, formarán ciertas cosas. Cuando se mezclan, la tierra con el fuego, formarán otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una energía que es la que provoca esta mezcla, ¿sí? Y a esa energía Empédocles le va a llamar, amor y odio, ¿sí? El amor es una fuerza, el odio es otra fuerza. Cuando el amor es el que está actuando, las cosas van a tender a unirse y a juntarse. Cuando el odio es el que está actuando, las cosas tienden a separarse, ¿sí? Lo cual es como interesante, es lo siguiente, que es lo que yo siempre trato de rescatar. Es gente que está pensando, gente que está tratando de darle una respuesta a una pregunta que les resultaba súper interesante y súper compleja. ¿Por qué las cosas se mantienen unidas? Bueno, porque actúa el amor. ¿Por qué las cosas se separan? Porque actúa el odio. No importa si acertaron, no importa si se equivocaron, lo que importa es gente buscando. Que creo yo que esa es la gran invitación de la filosofía. Pero miro para el costado porque apareció mi gatita. Capaz que en algún momento aparece. Y después tenemos el último filósofo que hemos leído en este fragmento de El mundo de Sofía del día de hoy, es Anaxágoras de Clasomene, ¿sí? Y vamos a ubicar también, está Clasomene, y vamos a ver que Clasomene también se ubica en lo que actualmente es Turquía. Hice este mapita como para que veamos esto, ¿no? Que la filosofía no nació en Grecia, en Atenas, perdón, no nació en Atenas, sino que empezó por las zonas costeras, donde el comercio estaba ahí como a pleno, y muy de a poquito se va a empezar a trasladar a Atenas, ¿sí? Esto se debe a cuestiones relacionadas también con la historia, cuestiones relacionadas con la guerra. Si vieron la película 300 narra el episodio de lo que se llaman las guerras médicas, es decir, la guerra contra los persas. Esa guerra realmente muy importante para la región, y fruto de esa situación Atenas empieza cada vez a tomar más preponderancia, ¿sí? Que no lo vamos a nombrar ahora, no lo vamos a ver ahora, pero esto, ¿no? En algún momento de la historia que se relaciona más con el siglo V, es decir, estamos ahí casi en la puerta de ese momento. Atenas empieza a convertirse en potencia, ¿sí? Y fíjense esto, que probablemente si estás en la escuela secundaria o si ya pasaste por la escuela secundaria, habrás escuchado hablar que la democracia aparece en Grecia, en Atenas, etcétera, etcétera. Estamos en el albor de la democracia ateniense. Todavía no aparece la democracia en este momento, pero empieza a perfilarse unos cambios. Y entonces esto, ¿no? Pum, también. Gente, lo dije 1000 veces, pido 1000 disculpas, gente que vive en la costa, parece que vivir cerca de los ríos te hace pensar, y qué sé yo, hay que tomar agua. Evidentemente tomar agua hace pensar. Y entonces vamos con Anaxágoras. Anaxágoras lo que plantea es que las cosas están compuestas por estas semillas elementales que van a componer toda la realidad, y que estas semillas van a estar acomodadas de acuerdo a algo que él va a llamar la inteligencia, el nous. Esta inteligencia es la fuerza que ordena todo. Cuando yo armé este esquema, la idea era como poder presentar justamente que esta gente está empezando a pensar con mucha fuerza que la realidad depende de elementos materiales, y que además de los elementos materiales hay algo que ordena esa realidad. Entonces es como algo que podemos ver y algo que no podemos ver, pero que genera, que ordena, que desarrolla, que lleva adelante la realidad de alguna manera. Cada uno va a tener su planteo. Lo interesante de esto es que así es como aparece la filosofía, como una nueva respuesta, como una forma distinta de responder a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene absolutamente todo? ¿Qué hace que la realidad sea como es? ¿Y por qué es como es? ¿Por qué las cosas aparecen y desaparecen? Se responden un montón de cuestiones acá, y que a mí me parece interesante. Son personas, seres humanos, que están confiando en sus fuerzas, que están confiando en las capacidades que tiene la razón. Que, como les decía hace un ratito, pueden estar equivocados o no, pero es gente haciendo un trabajo intelectual. Y yo creo que esa es la gran invitación de la filosofía. Tomarnos
en serio, tomar en nuestras manos el trabajo de pensar. Así que si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y podemos seguir leyéndonos, escuchando, compartiendo. El próximo sábado seguramente, si todo sale bien, continuaremos con la lectura y vamos a ya entrar, pero de remil lleno, al momento en el cual la filosofía empieza a viajar hacia Atenas y se empieza a construir en este tanque que determinó el pensamiento de realmente muchos años posteriores y que tiene influencia hasta la actualidad. Muchas de las cosas que vos pensás están influenciadas por estas ideas que estamos viendo, que vamos a conocer y que vamos a reflexionar. Te mando un saludo muy grande, espero que estés realmente muy pero muy bien. Suscríbete al canal si te gustó. Saludos.